Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de la entrevista. Le agradecemos a usted que nos está sintonizando a través de las 3 plataformas que Radio Televisión de Veracruz pone al alcance de todos ustedes. Le agradecemos su compañía y este es el tema del cual hoy le estaremos platicando. Las políticas públicas son el conjunto de programas que un gobierno cualquiera que sea diseñe en función de un problema o una situación determinada. La pérdida de la biodiversidad es un problema público que contribuye a deteriorar la calidad de vida de los seres humanos y lo estamos viviendo, estamos ya sufriendo las consecuencias. El manejo de la biodiversidad es asunto social, ecológico, económico, político, cultural y de toda índole. Las soluciones a estos mismos problemas que aquejan no pueden ser exclusivamente técnicas, jurídicas o administrativas, es decir, todos tenemos que ver en las soluciones. La mayor superficie forestal es de propiedad social, ejidal o comunal. Por ello, los programas de protección en las áreas naturales o las especies nativas, como el maíz, deben considerarse prioritariamente a los dueños de la tierra. Para hablar acerca de este tema y qué es la diversidad biocultural, se encuentra esta noche platicando en el espacio de la entrevista el doctor Carlos Ávila Bello. Él es académico de la Universidad Veracruzana y es también doctor en agroecología. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias Ángel. Nos da mucho gusto recibirlo. Está de paso aquí en la capital del estado de Veracruz. Viene a una plática con representantes de diferentes partidos políticos para capacitarlos, para que estén más conscientes, ¿no?, de lo que tienen que legislar y cuál es lo verdaderamente urgente en la agenda nacional. Pero me gustaría saber, doctor, para entrar en materia, ¿por qué es importante la diversidad biocultural en el caso del agua, por ejemplo? Bueno, primero a lo mejor definir un poco qué es la diversidad biocultural, qué es la diversidad biológica, digamos, es decir, todo el conjunto de seres vivos que han manejado a través de siglos y siglos los pueblos originarios, sobre todo, campesinos también, pero que le han dado, digamos, cierto manejo para, desde la parte de domesticar plantas tan importantes como el maíz, como el frijol, como la calabaza, que son totalmente mexicanos, pero también los bosques, claro, también las selvas, y digamos que ellos han sido los custodios por siglos de esta diversidad que se ha ido haciendo cultural, porque además, dependiendo de cada región, pues se tienen diferentes usos para cada planta, para cada árbol, plantas medicinales, alimenticias, como ya comenté. Entonces, todo eso es la diversidad biocultural. Y es muy importante, sobre todo ahora tuvimos este encuentro, no solo con diputados locales, federales, sino también con organizaciones civiles, gente interesada en toda la problemática del agua, sobre todo con los decretos presidenciales que se emitieron hace poco. Y comentábamos todo esto, la importancia de los pueblos originarios y campesinos, o equivalentes, como también comentan algunos, en la conservación de todo este complejo que son bosques, selvas, suelo, agua, y eso es fundamentalmente a lo que hemos abocado. Y paradójicamente, doctor, en estas mismas legislaciones que se han hecho en las leyes ambientales de los bosques y de las selvas, paradójicamente, usted lo ha mencionado muy bien, los pueblos originarios, los pueblos nativos son los custodios, históricamente, pero son los menos tomados en cuenta, ¿no?, al momento de tomar las decisiones. Sí, yo creo que eso es, creemos nosotros, o bueno, muchos de nosotros, tal vez lo más grave, porque finalmente se hacen leyes, se hacen decretos como estos, que pues no toman en consideración a las poblaciones originales. Pongo un ejemplo, antes de que terminara la legislatura en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores Federal, pues tuvimos que oponernos fuertemente a la Ley General de Biodiversidad, precisamente porque uno de los puntos débiles, digamos, en este asunto, es que nunca se informó a las comunidades y pueblos originarios. Efectivamente. Y es muy grave porque finalmente quienes están detrás, o más bien quienes buscan esta diversidad biológica, pues fundamentalmente las transnacionales. ¿Cuál sería la forma adecuada, maestro,
para legislar o cuál debería ser el marco jurídico idóneo, ideal, político y administrativo o que trate el tema de la biodiversidad? Bueno, yo creo que primero reconocer lo que comentábamos ahorita, que son los pueblos originarios quienes han sido los custodios. Segundo, me parece a mí muy importante legislar para reconocer también el derecho comunitario a los territorios y a lo que está dentro de los territorios, porque no hay en la legislación mexicana un reconocimiento al derecho comunitario. Entonces, una empresa está reconocida como un ente individual y tiene derecho a patentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, si llega a un espacio y encuentra, por ejemplo, voy a tomar el maíz, uno de los parientes silvestres del maíz, que es el teocintle. Ahorita, después de tantos años, ya se habla en Estados Unidos de tener maíces perennes. Entonces uno se imagina de dónde salió la perenidad. Claro. El maíz no la tiene, pero sí los parientes silvestres. Entonces, yo estoy casi seguro que ya obtuvieron el gen para poder insertarlo en el maíz y tener maíces perennes. Entonces, esto que es una riqueza natural de México que han custodiado, insisto, los pueblos originarios, tenemos la obligación de legislar para conservarlo, para reconocer el derecho de los pueblos, pero también para que las instituciones públicas como la Universidad Veracruzana, las diferentes instituciones que hay en México, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, se vean fortalecidos y puedan pues hacer investigación comprometida con el país y que aporte, ¿no?, para el mismo país. Maestro, ¿cuáles son las políticas públicas que en este mismo campo deberían de existir aquí en un México que es megadiverso? Hay zonas de verdad que muchas veces ni siquiera conocemos lo que hay, lo que existen en estas mismas zonas. ¿Se legisla igual para todas estas mismas zonas o cómo tendría que ser la política pública aplicada a las zonas, a los habitantes de este país que es tan grande? No, yo creo que sabiendo que tenemos un país, como bien dices, megadiverso, pluricultural además, no solo megadiverso, o bueno, megadiverso en todos los sentidos, biológico, cultural, etcétera, tendríamos, y es parte de lo que decíamos en la Ley General de Biodiversidad, primero tiene que haber una consulta previa, informada a los pueblos en sus lenguas originarias, pero además todos los documentos no solo tendrían que ser traducidos, muchas veces ni siquiera las lenguas originarias se leen. Bueno, entonces necesitamos personas que hablen las lenguas. Entonces estamos hablando de que esos espacios naturales producen todo eso. Entonces, merece la gente que los ha conservado por años, uno, que se les tome en cuenta, dos, que se legisle, insisto, el reconocimiento al derecho comunitario sobre esos territorios, y tercero, que se les informe adecuadamente qué se pretende. Porque uno de los artículos en la Ley General de, bueno, lo que quedó o ha quedado hasta ahorita en iniciativa de Ley General de Biodiversidad, decía que el Estado, ante la ausencia o no, el desconocimiento de saber quiénes son los dueños de un determinado espacio, el Estado podía decidir a quién dárselos. Y yo creo que no, porque hay espacios que son comunitarios, precisamente, ¿no? Y para eso, pues finalmente, el canal indicado tiene que ser la consulta previa, la informada, que sea participativa, finalmente de los pueblos, cosa que en este momento los gobiernos, los senadores, los diputados se han olvidado de tomar en cuenta, ¿no? Y de meterlos también a todos ellos y decirles, bueno, tenemos planeado hacer esto, estas reformas, llevar esto a las comunidades. Sin embargo, no se les ha tomado absolutamente en cuenta. En el tema del agua, es un tema en el cual también hace aproximadamente un mes, un poco más, veíamos cómo se derogaban algunas leyes, el presidente de la República firmaba algunos acuerdos y se mencionó también a través de las redes sociales que se iba a privatizar el agua, que era el comienzo de la privatización, que finalmente había concesionado el presidente de la República saliente a las grandes empresas transnacionales la riqueza de los mantos acuíferos en nuestro país. Pero pues finalmente en este campo existen en México, finalmente ¿se ha legislado adecuadamente o qué es lo que nos está faltando en el tema del agua, maestro? No, yo creo que falta también una legislación participativa, porque comentábamos ahorita en esta reunión en la Cámara de Diputados,
el decreto es finalmente para muchos la imposición más fuerte, porque yo que soy quien toma las decisiones, entonces puedo decretar que Por supuesto. este bien se lo puedo dar a quien sea. Lo voy a enajenar a alguna compañía por 50 o 60 años, ¿no? Como Exacto. normalmente se hace. Y entonces, ¿quiénes están más interesadas? Las mineras. Y el asunto aquí, lo que uno tendría que cuestionarse y cuestionar, bueno, a los salientes, pero que ahorita comentábamos que tienen que tomar en cuenta quienes van a legislar ya. Uno es, volvemos al asunto, tomar en consideración no solo a las poblaciones originales, sino también a quienes en las ciudades vamos a salir afectados o podemos salir afectados. Segundo, y algo muy importante es, ¿por qué si en Canadá las mineras no pueden hacer lo que quieren hacer aquí, aquí se les permite? Nosotros estamos permitiendo que nos devasten. Exacto. Y ellos finalmente están conservando porque se dan cuenta que el erosionar, el acabar, el talar, el finalmente hacer negocios con el agua a través de las mineras, pues es acortarse los años de vida y existencia de la fauna, de lo que se van a comer y también de la población humana, ¿no? Claro, claro. Platíqueme al respecto, maestro. Estoy platicando esta noche con el doctor Carlos Ávila Bello. Él es doctor en agroecología. Nos quedan algunos minutos ya, prácticamente nos estamos despidiendo, son 2 minutos. Hablemos acerca de un proyecto que usted conoce muy bien y que se ha estado trabajando, el tema de la subcuenca del río Huazuntlán. Es algo que usted conoce muy bien y que se están haciendo pues trabajos en ello, ¿no? Sí, algo que debo agradecerle a la universidad es la oportunidad de poder desarrollar trabajos de investigación en esa zona, prácticamente desde que llegué a la universidad hace unos 15 años. No solo, es todo un equipo de trabajo. La subcuenca del río Huazuntlán es muy importante. El río Huazuntlán tiene su origen en la Sierra de Santa Marta y abastece agua a cerca de 600,000 personas. Estamos hablando de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, todos los pueblos aledaños, Jaltipan, etcétera, ¿no? Y es fundamental la reserva de la biosfera también. Y ahí volvemos al asunto de los pueblos originarios, nahuas, popolucas, que más bien en su idioma original son Ntahui, el nombre originario. Entonces es muy importante, pero estamos perdiendo bosques, el 80% o más de los bosques caducifolios de esa zona ya no existen o están muy deteriorados. La selva alta es lo único que se ha conservado porque está en la zona núcleo de la reserva de la biosfera, y entonces necesitamos esa agua. ¿Cuáles serían, proponíamos ahora, las políticas públicas que se deberían fomentar? El fomento a la agroecología, a la producción agroecológica, el tomar en consideración todos los resultados científicos que hemos tenido, porque estamos perdiendo mucho suelo. Y el suelo no son nada más la parte física, ¿no? Los elementos nutritivos que hay ahí. Hay flora, hay fauna en el suelo, muchos microorganismos que están ahí son los que realmente nos permiten que las plantas se alimenten, por ejemplo. Entonces, ese suelo que perdemos, las toneladas de suelo que perdemos en los diferentes sistemas productivos, no nos permiten mayor producción. Entonces tenemos que meter fertilizantes, tenemos que meter herbicidas, en fin, ¿no? Yo creo que una política pública importante es tomar en consideración los resultados que tienen las instituciones de investigación públicas, como la Universidad Veracruzana, y llevarlos a la práctica. Porque finalmente las decisiones tienen que estar fundamentadas. Y si estamos haciendo ciencia, es para que sirva a la gente. Claro. Es para que porque finalmente igual nos han dado financiamiento con ACID, la misma universidad, y ese es un financiamiento que es de todos, es impuesto de todos. Claro. Entonces, esos resultados tienen que beneficiar a tienen todos. que beneficiar a todos. Es correcto. Yo le quiero agradecer, doctor en agroecología, Carlos Ávila Bello, que esté esta noche platicando con nosotros. El tema es muy amplio, muy interesante también, tiene muchas aristas y de repente tiene muchas cosas que no nos damos cuenta hasta el momento en que empezamos a vivir los cambios en los entornos en los que estamos, en los que nos criamos, y empezamos a preguntar ¿por qué ya está sucediendo esto? Sí. Pues finalmente porque pues muchas veces los que tienen que legislar a favor y tienen que hacer política a favor de los entornos, pues lo único que hacen es negociar con estas mismas áreas, ¿no?
con los bosques maderables y todo lo que hay. Y pues finalmente se nos está acabando el tiempo y no estamos consiguiendo tregua con la naturaleza. Le quiero agradecer que esté esta noche con nosotros, platicando con nosotros de este tema que finalmente nos tiene que hacer reflexionar. Muchas gracias. Al contrario, agradezco mucho. Muchísimas gracias. Vamos del otro lado del estudio a despedir la emisión nocturna de Más Noticias. Gracias, doctor.